Licenciados, muy buenas tardes. Vamos a hacer la introducción de la semana número 3. Estamos a mediados. Siempre se nos pide que hagamos una introducción de la semana y de las actividades que debe haber. Tienen que tener conocimiento ustedes. Estaba utilizando chat. Me he cansado de leer algunos textos de lo que les he contado que estaba defendiendo. Estaba buscando si tenía correlación algunos, porque algunas cosas no tenían sentido. No de ustedes, de otros trabajos, cuida que lo piensen más. Mm, ¿Dónde está? Ah, mentira. Estaba buscando referencias también. Ya. Bueno, licenciados, estamos en la semana número 3. Esta semana se nos ha indicado, licenciados, que es un resumen de un video. Les voy a indicar cómo lo tienen que realizar. Ahora bien, como están viendo, es del 1 de noviembre al 7 de noviembre. El día de hoy tienen que socializar 3 grupos. Digo, perdón, un grupo sobre la temática número 2. 3, ¿no? 3, 3, 3, 3, 3. En este caso, temática número 3. De la temática de la educación estatal. En ese sentido, van a socializarlo, por favor, y les voy a dar el tiempo para hacerlo. Licenciados, ¿están aquí presentes los del grupo? Flores Susan, García Darling, Guzmán Gustavo, Huanca Antonio, Ibarra Sonia, Loza Rodrigo, Luna Leonela y Mamani Rivelino. ¿Están presentes? Estamos acá. Ya. Mientras explico, yo creo que internamente se van a coordinar. Les voy a pedir, por favor, que no presenten yo voy a presentar una diapositiva, después la otra, en uno solo, por favor, para el tiempo. Porque cuando están presentando así, suelto es un poquito incómodo. Hasta que esté socializando, por favor, organícese internamente. Y tampoco me ha mandado las preguntas. ¿Ya? Por favor, internamente me mandan y yo lo voy a ver. Ya, en esta semana estamos en la, las actividades de la semana 3, no son muy largas. Ahora me indica lo siguiente también el licenciado, el coordinador o el especialista. La última semana es la más dificultosa, porque hay varias actividades. Como ustedes ya saben, necesito tratar de adelantar esta partecita, ya tienen conocimiento, pueden estar adelantando. Cuando se habilite, pueden mandarlo. Ya. Y una cosita más, como ustedes también tienen conocimiento, también se nos ha indicado evaluación al docente. La evaluación al docente, una vez evaluado, recién se activa el producto final. Ustedes tienen conocimiento de eso. Se nos ha dicho que hagamos recuerdo de esa etapa. La evaluación final me ayuda mucho a mí para mejorar, ayuda mucho también a los docentes para saber en qué están fallando, qué dificultades tienen. En aquí se pueden desquitar conmigo. Dicen, eso no es a la próxima semana. Sí, pero me dijeron que les informe. Estamos en la temática 3. Sí, me dijo que le informe. Mi especialista me indicó que les informe sobre este aspecto. Y como saben ustedes, los videos que tenemos los grabamos. Y en cualquier momento los revisa el especialista. Se ha indicado que tiene que informar esto. No lo ha informado. Solamente para informar, nos dijeron. En la semana número 4 está evaluación al docente. Lo van a realizar después del producto final. Muchos no realizan evaluación y esperan hasta el último. Eso me ha indicado que les informe. ¿Ya? Eso simplemente, licenciados, para aclarar nomás. Ya, con eso avanzamos entonces. Presentación de la semana 3. Actividades de la semana 3. La primera actividad, licenciados, se nos ha informado, consultado.
He consultado al especialista también, es el análisis de la película Lecciones Inolvidables. Algunos ya lo han debido ver, y su relación con las experiencias pedagógicas estatales. ¿Qué es la consigna? Es realizar un análisis crítico de la película, ¿ya? Lo han debido ver muchos, es del profesor Jaime Escalante. Yo lo he visto cuando estaba en colegio. Es una película interesante del cómo un profesor de matemáticas motiva a los estudiantes. Ahora, ¿qué se me pide en este análisis? ¿Qué debe haber? Contexto educativo. Describir el sistema educativo estatal donde está trabajando, las limitaciones y desafíos de Jaime Escalante, ¿no? Del video, netamente del video. Innovación pedagógica, explicar las estrategias y enfoques pedagógicos. ¿Qué es la diferencia del enfoque estatal tradicional? Esto ya lo tienen ustedes. Simplemente estoy retroalimentando. Impacto de la educación estatal. Reflexionar sobre qué acciones de Escalante tuvieron un impacto en la educación estatal. Aquí está la pregunta que debo responder, ¿no? O que me va a ayudar a realizar el trabajo. Comparación con Bolivia. Relacionar con la experiencia de Jaime Escalante en los Estados Unidos con la realidad educativa boliviana. Puede destacar similitudes, diferencias, desafíos de la educación estatal de otros países. Los enlaces. Donde encuentro, este enlace se encuentra en lo que es las actividades de la semana 3. También he indicado que está en lo que es en la carpetita de apoyo, donde se encuentran los documentos y también enlaces y videos. Son 3 tipos de enlaces. Una de la reseña, del documental y de la educación estatal en Bolivia. Formato de entrega. 5 a 7 páginas. ¿Ya? No indica qué tamaño, pero siempre se pide en tamaño carta. Formato, Word. Ahora, ¿qué les pido, licenciados, en esto? Por favor, lo van a hacer en PDF. ¿Por qué en PDF? Porque uno, pues, se puede desconfigurar si tiene imágenes. Otro, para directamente poder descargarlo más rápido, poder verlo en la página. Si me mandan en Word, se desconfigura y tarda en revisar. Y se me llena la computadora también. Mientras cuando mandan en PDF, se puede hacer la lectura directamente en plataforma. Por eso les pido, por favor, esto en PDF. Letra, ya saben, Times New Roman 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5. La estructura. Tiene que tener una introducción, un desarrollo, una conclusión y referencias. En el desarrollo, el contexto, innovación, pedagógica, impacto y comparación. Esto también me marca con rojo. Incluir una portada con el nombre del estudiante, o sea, con su nombre de ustedes, de la asignatura y el número de actividad. Que es una carátula al principio de todo, licenciado, su carátula, su portada, con estos datos. No hoja suelta. En la parte superior saben escribirlo su nombrecito. Participante, digamos, Edson Inova Izaga, y después coloquen todos los datos. Aquí me indica que tienen que tener su portada. Deben citar, ¿no? Incluirse citas y diferencias en formato APA. Como les he indicado, no me dice aquí APA séptima versión, solo dice APA. La APA que tenemos en Word, esa, por favor. Si no, es la APA 6, la versión 6, la que tienen en Word. Yo he tratado de instalar el APA 7. Algunas cosas se han desconfigurado, algunas cosas se han cruzado. Con experiencia les digo. Mejor trabajen lo que tienen en el APA de lo que es el Word, APA 6. Y obviamente también, perdón, y también tienen que colocar sus datos. Les he explicado también esta parte
que los mejores trabajos de la semana, o los mejores dos trabajos, se envían, se envían a la Universidad Pedagógica. Y por eso necesitamos que estén con sus nombrecitos para identificarlos rápido. ¿Qué se te está pidiendo? ¿Qué es el producto de la primera actividad? Un resumen de la película. Análisis de las experiencias pedagógicas estatales presentadas en la película. Comparación con la realidad educativa boliviana. Conclusiones sobre las lecciones pedagógicas y cómo pueden aplicarse en el sistema educativo actual. Ya. Sobre esta primera actividad, licenciados, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que les pueda aclarar? ¿Algo? Buenas tardes, maestro. Está, Valerio. Valentín, A Valentín. ver, sí, a ver, quisiera que vuelva, que me ha confundido. Abajo aparece nuevamente el resumen. ¿Cuántos trabajos en realidad? Ahora, el de arriba, antes de estos, en esta, contexto educativo, innovación pedagógica, ¿cómo lo vamos a hacer? No, realmente me he hecho perder ahí. Ya, licenciado. Desde acá, Sí, a ver, desde la primera actividad, desde la introducción, ¿cómo? ya, esto es lo que te está pidiendo que se incluya en tu documento. En sí, licenciado, para no confundirlos y no confundir, ¿qué se te pide? Un resumen de la película. O sea, es un resumen de toda la película en tu ensayo, ¿no? Un análisis de las experiencias pedagógicas estatales. Un análisis. Hacer un resumen, un análisis, una comparación con lo que es de Bolivia y las conclusiones, si se pueden aplicar en el contexto. Ahora, esta partecita con rojo, ¿qué es lo que te está diciendo? Es lo que tiene que incluir cada capítulo, es decir, incluir tu análisis, tu documento. ¿Qué te pide? Describir el sistema educativo estatal donde trabaja Escalante. Entonces, vas a describir dónde trabajaba. Innovación pedagógica, explicar las estrategias y enfoques pedagógicos que hacía Escalante. Impacto en la educación estatal. Reflexionar sobre cómo las lecciones de Escalante tuvieron un impacto en esa educación. ¿Ya? Y la comparación en Bolivia. En sí, todo esto parece confuso, pero el producto, la idea general es esto, licenciado. Esto es lo que te está pidiendo. Un resumen, un análisis, una comparación con la realidad educativa boliviana y las conclusiones. Solo esto. Esto es de apoyo nada más. Tal vez esto Ya, ya, o sea, el trabajo final, esto tiene que estar, ¿cómo es? De 6 a 7 hojas. 6 a 7 horas. Ay, 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 ay. Ay. Les repito, O esto es sea, solo este es el esquema abajo, abajo. esto. Es- no, no, Esto es que ya. El que me estaba mostrando, ya, este es el esquema de trabajo que vamos a realizar. este es el esquema de trabajo, licenciado. Ay, 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 muy bien, ahora sí le entiendo. Introducción, desarrollo. ¿Qué te piden? Desarrollo, un contexto, innovación, pedagogía, impacto de comparación. Conclusión y referencias. Esto es de apoyo. Esto es lo que tiene que haber en el texto. Pero en sí, en general, el punto neural, el punto central sobre lo que tenemos que hacer es un resumen, un análisis, comparación con la educación boliviana y una conclusión. ¿Cómo se puede aplicar en el sistema educativo actual? Este es el producto, esta es la idea central. Esto es lo que tiene que tener. Ah, esta es la estructura, en realidad. Es la estructura, licenciado. Ya, Y esto es lo que tiene que contener. ay, ya, ya, ahora sí. Ya, esto es lo que se va a fijar más. El resumen, un análisis, comparación y conclusiones. Es lo que tiene que tener tu ensayo.
Ya. Ya listo. ¿Alguien más? Licenciada, una consulta, ¿lo va a enviar la diapositiva? Si quieren, sí, pero también está en en su plataforma. Si quieren, lo mando nomás, no hay problema. Sí, por favor, Lisa. Ya, vamos. En el foro académico, la pregunta central, pasamos con la actividad 2. ¿Cómo crees que el enfoque innovador de Jaime Escalante puede influir en la educación estatal, tanto en los Estados Unidos como en Bolivia? ¿Cómo crees que el enfoque innovador de Jaime Escalante puede influir en la educación estatal, tanto en Estados Unidos como en Bolivia? Vos debes hacer tu propia participación y después interactuar con dos compañeros. Aquí también hay una situación, ¿no? Participar en foro y que tenga entre 200 y 300 palabras. Tu intervención, ¿ya? O sea, todos los que tu aporte y los demás aportes que realices de 200 a 300 palabras. Eso no me dificulto tanto, más leo el contenido, lo que es contenido central. Si tienes relación, es coherente, va nomás. ¿Ya? ¿Se entendí sobre esta parte, licenciados? Sí, 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 Lisa, se entiende. pero Dígame. cada intervención de 200 a 300 palabras, ¿no le parece que es mucho? Eso es nuestro aporte de nosotros, lo que vamos a opinar, no sé, ¿no? A argumentar lo que usted está pidiendo de 200 a 300 palabras, pero la intervención que le voy a hacer al compañero, ahí no va de 200 a 300, ¿no? No, no, o sea, lo que me le digo, licenciada, más me voy a enfocar en el contenido, lo que van a intervenir. No me voy a fijar mucho en esto, porque tienes razón, es un poquito amplio, ¿no? Amplios. Sí, dicen, claro, nosotros, bueno, mi persona y la mayoría de los compañeros, he visto que son pocos los que intervienen así de Completos. un párrafo, pues largo, ¿no? Generalmente decimos si estamos de acuerdo o damos otras ideas también, ¿no? Y eso no llega a 300 palabras. Sí, licenciado. En ese sentido, como decíamos, en tu intervención central de 200 a 300 palabras. Las otras que vas a realizar, no me voy a fijar mucho en eso, solo me voy a fijar en el contenido que ustedes van a realizar. ¿Les parece? Muy bien, gracias. Todo está grabado, cualquier cosita. Usted nos dijo así, está grabado. Ya, eso, licenciado, para no ampliar y no perjudicar también, porque algunas veces, algunos colocan, como dice la licenciada, em, estoy de acuerdo, este punto, y se despide. No más ni de 30 palabras así, o de 10 palabras. Lo que me voy a fijar es, como les he indicado, la parte central, su coherencia, su aporte. Eso sería. Eso sería, licenciados. Y entonces, en resumen, vamos a hacer un análisis tipo ensayo de lo que es la primera actividad, lecciones inolvidables. Esto es lo que se pretende que esté en este contenido. Los links de aporte y ayuda. El formato que hemos indicado, esta es la estructura. Introducción, desarrollo, conclusiones, diferencia. Debe incluir una portada, debe tener una carátula. No simplemente colocar en la parte de arriba su nombre. Algunos ni colocan su nombre, directo mandan la hoja. Referencias en formato APA. No te estoy pidiendo, no dice formato APA 7. Vamos a utilizar el APA que se utiliza en Word, que es el APA 6. No hay problema. Deben colocar sus nombres como se ha indicado. ¿Por qué? Porque necesitamos o se manda los dos mejores trabajos. Y necesitamos que estén con sus nombres para identificarlos rápidamente.
El producto, ya sabe, el producto de la primera actividad, ¿qué es lo que queremos en sí? Que tiene que tener este escrito, su resumen, su análisis, una comparación y conclusiones. Esto debe tener su documento. El foro o la actividad tiene que responder esta pregunta. Voy a hacer mi intervención o mi propia intervención a la pregunta, ¿correcto? Después de hacerlo eso, voy a hacerlo dos aportes a dos diferentes compañeros. No estamos en los aportes que se va a hacer a los compañeros, no vamos a contar las palabras, sino eh, la esencia, lo que, si, su aporte que han realizado a las intervenciones. ¿Está claro, no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Ya, licenciados, ¿está listo el grupo? Hola, hola. Hola, hola. No, Lice, Ya. Eh, Se va a cortar, van a volver a entrar. Ahí va a iniciar el grupo, por favor. Si no lo tiene preparado, yo ya lo tengo preparado por si acaso, el tema. El cuestionario también tengo otro cuestionario por si acaso, si no lo tiene preparado. Siempre parte lo preparo por si acaso, pero tienen que socializar ustedes. Es su nota de participación. Otra cosa más que tengo Oye, que... Alicia, en una consulta, Ya, volviendo al punto de atrás de la presentación del trabajo, ya, la portada igual va a contar como una página o va a ser solamente lo escrito. ¿pero dónde está? La Desde portada. introducción va a contar las 5 a 7 páginas o desde la portada lo contamos. Desde la introducción, licenciada. Desde la introducción, bueno, Sí, la portada no es como una presentación, no tiene mucho. cuéntela. Esa parte no quiero decir. Se nos ha indicado esa parte que 5 a 7 de contenido. La portada, esa parte. Eso dicen. Ya, en lo que estaba volviendo, licenciados, antes de terminar esta parte, se va a cortar y vamos a iniciar directamente al otro. Y por favor, el grupo inicie directamente. Una cosa, licenciados, esto para aclarar. La siguiente semana, vale decir el sábado, es nuestra última sesión. Los dos siguientes grupos, preparen, por favor. Les sugiero que no excedan más de 30 minutos o 40 minutos su socialización. Todos participan, todos realizan. Realizan, nuevamente, cada grupo realiza su evaluación. Esto también quiero aclarar. Digamos, soy el grupo número 3. Hemos socializado todos, mando mi evaluación. No lo realizo la evaluación porque yo he socializado, yo sé el tema, no lo realizo, lo realizan los demás. Ahora le toca al grupo 4. El grupo 4 lo va a socializar, va a dar su evaluación. No va a dar no va a realizar su evaluación el grupo 4 porque ya conoce el tema. Por si acaso, quiero aclarar eso, porque algunos grupos, experiencias, ¿no? En otros grupos, eh, socializaban y daban la evaluación. ¿Por qué están dando? Si ustedes ya conocen el tema, ustedes lo han preparado. Es que licenciado, tal vez no vamos a tener esa nota, me dicen. No, ustedes ya tienen la nota de su participación, lo que han socializado. Eso quiero aclarar. Y la siguiente semana, la última semana, 6 en punto empezamos hasta terminar lo último. ¿Ya, licenciados? Eso quería aclarar. Nos vemos en la segunda parte. los integrantes del grupo somos 8 maestros que estamos participando en esta unidad temática. Vamos a ver en esta ocasión las experiencias pedagógicas estatales, las experiencias pedagógicas estatales en Bolivia, la contextualización
el Código de Educación de 1995 y la reforma educativa. Tenemos una lectura motivadora donde nos menciona que la transformación educativa a través de la lectura con diferentes autores como ser Pablo Freire con su Pedagogía del Oprimido, nos invitan a repensar el rol del docente y del estudiante, posicionando a este último como el constructor activo de su conocimiento. En la unidad temática 2 se ha tocado el tema de las experiencias pedagógicas en Bolivia, donde según el autor Paxi nos dice que la educación debe ser un proceso de descolonización que permita a los pueblos indígenas recuperar su autonomía y su capacidad de transformar su realidad. Donde la educación en Bolivia, en las comunidades indígenas, es una educación intercultural y bilingüe, donde se fortalecen las identidades culturales y el respeto por la diversidad y la naturaleza. Como todo tiene su lado bueno y su lado malo, positivo, negativo, nos hemos topado con algunos obstáculos, como ser la falta de recursos, la escasez de docentes capacitados y la resistencia a la validez de los saberes y conocimientos ancestrales. En la anterior temática se vio sobre las reducciones de moxos y la chiquitanía, donde las reducciones de moxos y la chiquitanía fueron espacios donde se aplicaron experimentos pedagógicos únicos, donde los misioneros jesuitas implementaron el modelo educativo que combinaba elementos religiosos, culturales y productivos. También se buscaba integrar las comunidades indígenas a través de la evangelización y la enseñanza de oficios productivos. Este modelo dejó un legado ambivalente, porque promovió la alfabetización y el aprendizaje de oficios entre las comunidades indígenas, pero también fue un instrumento de control colonial que intentó eliminar las cosmovisiones indígenas. Un momento, por favor. Ya. Ante la llegada de los jesuitas, los pueblos indígenas de Moxos y la Chiquitanía poseían un sistema educativo propio, basado en la transmisión oral de conocimientos, el aprendizaje experimental y una profunda conexión con la naturaleza. La conquista española se impuso un modelo basado en la catequización y la aculturación, dejando de lado lo que es el respeto por la madre tierra. Eso como retroalimentación de la unidad 2. Ahora vamos a ingresar netamente a lo que es la unidad 3. Buenas noches, Lisen. Buenas noches. Buenas noches, licenciados. La importancia en la actualidad de las experiencias estatales. Si bien sabemos, estas experiencias educativas son muy fundamentales, puesto que nos ayudan a entender cómo las políticas educativas influyen en la construcción de la identidad. Como bien dice Yapu, la educación en Bolivia ha transitado de ser un mecanismo de asimilación hacia un instrumento de lucha de los derechos colectivos. Sin embargo, durante todo este proceso, nos presentamos ante varios desafíos. Uno de estos es la desigualdad que se ha presentado siempre entre la educación urbana y la educación rural. Otro, la falta de recursos. Si bien la Ley 070 nos muestra una infinidad de posibilidades para poder aplicar en las aulas, esto se ve mucha desventaja debido a la falta de recursos que se presenta en las unidades educativas. Lo mismo presentamos en la resistencia al cambio que hay en las unidades educativas o muchos docentes que se resisten al cambio y a la aplicación correcta de todo el modelo educativo. Y entre las perspectivas que se nos presentan son fortalecer la formación docente. Esto quiere decir que constantemente el gobierno invierte en formación continua para los docentes, para que estos vayan actualizándose y brindar una educación de calidad. Promueve la participación comunitaria.
Se trata de que los padres de familia y toda la comunidad participe en la formación del estudiante. También se utilizan las tecnologías de información y comunicación en la educación. Entre las experiencias educativas, si bien sabemos que durante los años de 1825 el sistema educativo en Bolivia estaba muy influenciado por por los modelos educativos europeos, y estos eran regidos más que todo, estaba orientado para la élite que en ese momento se daba, ¿no? Y el gobierno lo que hacía en esta situación no es dar una educación universal ni pública, más bien utilizaba la educación como un instrumento para fortalecer su control en la población. Esto se vio interrumpido gracias a la Revolución de 1952, pues marcó un hito y desde aquí se va promoviendo la educación universal. Gracias al Código de 1955 es que en Bolivia empieza a haber una educación gratuita y obligatoria, haciendo parte a los pueblos indígenas. Por todo, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, colega. Voy a continuar hablando sobre las reformas educativas en Bolivia. En el transcurso del tiempo han tenido, ¿no?, diferentes cambios, ha pasado por un proceso de transformación que reflejaba obviamente la política de ese entonces, ¿no? Entonces, también el ámbito social, el ámbito económico, porque sabemos que en base a eso es que se hacen las reformas educativas, ¿no? De los hitos más importantes que podemos resaltar, nos menciona la reforma educativa del 94, que estableció lo que es la democracia, que ya estaba restaurada tras años de las dictaduras militares que veníamos. Entonces, este ha sido el hito más importante, ¿no? Vamos a avanzar, por favor, dicen a la próxima diapositiva. El contexto histórico y antecedentes de tal hito. En la época colonial nos dice que estaban en manos de la Iglesia Católica la educación, ¿no? Y era accesible solamente para la élite española, que es algo que bien sabemos. Y esto aún después de 1825, que bien sabemos fue la revolución, la independencia de nuestro país, pero aún seguía siendo limitado lo que es el acceso a la educación. En el Código de la Educación eh, tenemos como con la Revolución del 52, que Bolivia inició a transformarse con el Código de la Educación a través bueno, perdón, en 1955, la cual promovió una educación laica, pública y gratuita, con énfasis en la expansión de la educación rural, con, se quería llegar, ¿no?, a dar una educación a las comunidades, a las diferentes culturas, pero aún en ese entonces se tenía lo que es el analfabetismo y la desigualdad en la educación, ya que era muy contrastada lo que es la calidad de educación que se impartía en la ciudad con la que se impartía en las áreas rurales. La reforma educativa de 1994. Con la llegada de la democracia en el 1982 se vio en la necesidad de reformar el sistema educativo. Como bien les decía, las reformas educativas vienen en base a las políticas educativas que están sucediendo en el país, ¿no? Entonces, con la llegada de la democracia en el 82 se necesitaba hacer una nueva reforma. Y en 1994, bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, se aprobó lo que es la Ley de Educación, que buscaba modernizar la educación y responder a la diversidad cultural que tenemos en nuestro país y a la desigualdad que había anteriormente. Esta reforma tuvo como objetivos principales descentralizar la educación, y cosa que las mismas comunidades, los mismos líderes estén em,
a cargo de la educación para que ésta sea más accesible a sus eh, a esas áreas dispersas y también que sea más contextual según su contexto, ¿no? Entre otro objetivo está la participación comunitaria, en la cual desde ya incluyeron a los padres de familia en las actividades que tenían que ver con la educación. Y la educación intercultural y bilingüe, que, que se veía, ¿no? En la necesidad para poder darles una educación que ellos necesitaban en ese entonces, porque eh, se mantenían la lengua originaria, los quechua, los aymaras, los guaraníes, entonces era algo que era necesario, ¿no? Y fue uno de los principales objetivos, que reconocer lo que es la diversidad étnica que tenemos en nuestro país. Entre los impactos y la crítica que tuvo esta reforma, dice que nos permitió que que haya más inclusión en los pueblos, sí. Sin embargo, enfrentó dificultades, como creo que hasta el día de hoy lo vemos, lo tenemos aún, la falta de recursos, la falta de financiamiento, y además de eso nos dice que incluso con estos objetivos dispuestos, escritos, no, dicha reforma no redujo lo que es la desigualdad en su totalidad, porque la calidad educativa, lo que les venía diciendo anteriormente, no era muy deficiente en el área rural y se veía un contraste muy notorio en lo que es la calidad de educación en el área céntrica, por así decirlo, de las ciudades, ¿no? Entonces, aún se mantenía lo que es la desigualdad. Muy bien, dando continuidad a lo presentado, pese a que no se visualiza bien ahí, pero sepa disculpar. Al momento de unificar, creo que se movieron algunas cosas. Bueno, dando continuidad, la relación entre el liberalismo y la educación de Roma. Empezamos hablando de lo que es, perdón, de quién es el personaje Roma y cómo éste se relaciona con la educación boliviana. Este fue un belga, ¿ya? Vamos a observar un poco de su biografía. Nació en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en 1881, estudió ciencias antropológicas y en 1909 obtiene el doctorado en ciencias sociales en la Universidad Libre de Bruselas. Ese año, una misión boliviana dirigida por Daniel Sánchez Bustamante y Felipe II Guzmán viajaron a través de Europa para aprender sobre los métodos pedagógicos utilizados en Alemania, Francia y los países escandinavos que podrían ser adaptados y adoptados en su país. Tomaron contacto con George Roma y lo invitan a trabajar a Bolivia. Muy bien, continuando, tal vez partimos de la idea de qué es el liberalismo. Esta es una doctrina política que netamente está centrada en lo que es la libertad individual social de lo que es el individuo y la iniciativa privada en lo económico y cultural. Entonces, trata de adecuar estas ideologías al ámbito al ámbito educativo. Ahora, las reformas educativas que Roma implementó en Bolivia. Siguiente diapositiva, por favor. Roma en Bolivia estuvieron alineadas con los principios del neoliberalismo, eso es lo que mencionábamos hace un momento, pero ¿cuáles son esos principios? Como podemos observar, ahí están algunos, 4 pude colocar en esta parte y dice, uno de los principios es, compartían la idea de que la educación debía ser una herramienta para el progreso y la emancipación individual y social. Creían en una educación pública, laica y accesible, capaz de formar ciudadanos responsables y críticos. Roma enfatizó la importancia de adaptar la educación a las realidades locales, mientras que el liberalismo europeo a menudo subestimaba las particularidades culturales de las sociedades no occidentales. Esto se refiere a que había una especie de contraste entre lo que es en este aspecto de lo que Roma trataba de buscar y lo que el neoliberalismo trataba de buscar.
Ya otro, Rouma reconoció que el éxito de la educación en Bolivia dependía de su capacidad para incluir a la población indígena y respetar sus diferencias culturales. También tenemos en la parte inferior, en aspecto que dice Rouma. Según la teoría educativa de Rouma, durante el gobierno liberal de 1900, la educación debería civilizar y modernizar a la sociedad boliviana, principalmente a través de la implementación de técnicas educativas occidentales. Aquí ya estamos hablando de una visión de introducir algunas ideas educacionales en nuestro país para poder tener una mejora de nuestro sistema educativo. Fruto de ello, obviamente nace en lo que son la creación de la primera normal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí, por ejemplo, nos muestra que Rouma hizo grandes aportes a la educación, fundando una de las primeras escuelas normales en el país en el periodo de entre 1904 a 1917, donde tuvo justamente como estudiante a Elizardo Pérez. Ahora, hoy en la actualidad esa normal sigue existiendo, pero durante el periodo de su fundación, esta se llamaba Escuela Formal de Profesores y Preceptores de la República de Bolivia, hoy conocida como Universidad Pedagógica Nacional Mariscal Sucre, que está ubicado en el departamento de Sucre, el departamento de Chuquisaca, capital Sucre. Ahora, fruto de qué se da estas reformas, volviendo a lo que es la educación, tenemos un hito clave tal vez en nuestra historia, que es la Revolución del 52, y de cómo ésta logra influir en el ámbito educativo. Ahí podemos observar, por ejemplo, que durante este periodo de la década del 52 se abrieron paso importante en lo que es en nuestra historia para de alguna manera lograr cambios trascendentales. Esto obviamente a través de la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, la reforma educativa y la integración del este de Bolivia. A partir de esta acción desarrollada en 1952 es que se da en 1955 el sistema educativo en Bolivia, lo que hoy conoceríamos como el código de 1952. Ahora, dice, antes de 1952, el sistema educativo en Bolivia era limitado, elitista y poco accesible para las mayorías populares, especialmente para la población indígena y campesina. La educación estaba concentrada en las áreas urbanas y era controlada en gran medida por la Iglesia Católica. Aquí, como podemos observar, había gran influencia de lo que es la iglesia dentro del ámbito educativo. Tras la Revolución del 52, surge una fuerte demanda de inclusión social y derechos, especialmente por parte de los sectores campesinos e indígenas, quienes jugaron un papel crucial en el triunfo de la revolución. La necesidad de integrar a estos sectores marginados en la vida política y económica del país impulsó la reforma educativa que se materializó en el Código de Educación de 1955. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos observar, por ejemplo, algunos antecedentes de este mismo código que ya mencionábamos. Y uno de ellos es que a pesar de algunos intentos previos de esta reforma educativa, esos esfuerzos que se dieron a partir de lo que es George Rouma a principios del siglo XX, la educación en Bolivia seguía siendo deficiente, a pesar de ya haber una implementación, unos cambios a partir de este personaje. Como segundo antecedente tenemos la falta de infraestructura escolar, la escasez de maestros capacitados y la exclusión de los indígenas y campesinos de la educación formal. Estos fueron algunos de los principales problemas que se arrastraron durante décadas. Y como tercer punto, tenemos la necesidad de integrar a estos sectores marginados en la vida política y económica de nuestro país. Y esto obviamente para lograr lo que se tiene hasta 1955, que es el Código de la Educación. Ahora,
tenemos también características de este código. Para eso voy a ceder la palabra a la siguiente colega para que nos pueda mencionar las características y enfocarnos en ellas. Creo que nadie va a continuar. ¿Puedo seguir yo entonces? No, Este, las principales que dicen, perdón. Hola, ¿me escucha? Continúe. Continúe, profe. ya, muy bien. Tenemos ahí, por ejemplo, las principales características del Código de la Educación que se implementó en 1955, esto obviamente previo a la Revolución del 52. Dice, basado en los ideales de la Revolución Nacional, objetivo, sistema educativo más inclusivo, democrático y accesible. Dicen Tiene que como características principales una educación universal y obligatoria. Educación primaria, gratuita y obligatoria para todos los niños, independiente del origen social, étnico o económico. Una educación laica, enfatizada en un carácter laico de la educación en Bolivia, un Estado como principal responsable de la educación, la separación del control de la Iglesia sobre las escuelas públicas. Una educación bilingüe es otra característica. Esta mediante la promoción de la educación bilingüe en regiones indígenas, con una inclusión cultural y lingüística en el sistema educativo formal. Otra característica, formación técnica y vocacional. Dentro de esta encontramos creación de escuelas técnicas y vocacionales, capacitación en áreas como agricultura, minería e industria. Ampliación de la educación rural, expansión de la educación en áreas rurales, construcción de nuevas escuelas rurales y programas específicos para maestros rurales. Ahora, la importancia de este Código de la Educación que se implementó en 1955. Al ser un hito en la historia de Bolivia, porque tiene la importancia debido a que tiene un enfoque inclusivo y democrático que estableció las bases para un sistema educativo más equitativo y que tiene como aspectos claves la inclusión social. Dentro de esta, la obligatoriedad y gratuidad para todos los estudiantes que quisieran acceder a la educación. Integración de sectores marginados. Aquí netamente hablamos de los indígenas y los campesinos, que bien sabemos que había un desfaz en cuanto a lo que es la accesibilidad de la educación hasta ese tiempo. Reducción del analfabetismo. Esto, contribución significativa a la reducción de la tasa de analfabetismo. Ampliación del acceso a la educación básica, especialmente en zonas rurales. Promoción de la identidad nacional, fortaleciendo la identidad nacional boliviana. Integración de poblaciones indígenas a través de una educación bilingüe. Desarrollo económico, promoción de la educación técnica y vocacional, preparación de técnicos y trabajadores cualificados para impulsar la economía. Ahora, ¿cuáles fueron los desafíos y las limitaciones que presentaba este código? Tenemos entre los principales el acceso a la educación, la cual siguió siendo desigual, porque a pesar de que ya en lo que es en el mismo código mencionaba que había más posibilidad y no tanta desigualdad, aún así se tropezaba todavía con estas acciones de desigualdad, especialmente en zonas rurales, las más alejadas en especial, donde la falta de infraestructura y recursos seguía siendo un problema, aunque esto todavía se ve hoy. No a gran magnitud como en ese tiempo, pero todavía las zonas más alejadas en contextos rurales todavía tienen estos desfases, dificultades, desafíos en cuanto a infraestructura. Otro, la implementación de la educación bilingüe enfrentó dificultades debido a la falta de materiales y maestros capacitados en lenguas indígenas. Esto todavía medianamente se observa hasta hoy, pese a que obviamente la ley actual también involucra esto, que también se veía en el Código de 1955.
Otra, la inestabilidad política que siguió a la Revolución Nacional a medida que el MNR perdió influencia y el país se sumergió en una serie de golpes de Estado y crisis políticas, y la implementación efectiva de las reformas educativas se vio obstaculizada. Eso es todo con referencia a este código, licenciado, y su aplicabilidad, desafíos y limitaciones que surgió en esta década del 55, fruto de la revolución del 52. Ya, gracias, licenciado. ¿Alguien más? Licenciado Gustavo, licenciado Antonio, licenciado Rodrigo, licenciado Severino. Licen, el mío lo ha hecho la colega, lo ha continuado porque de mí era desde la importancia, solo que el internet se me fue, pero la colega lo hizo bien. Ya dice, puede aportar. Dicen, puede aportar. Dicen los demás colegas, sus diapositivas no han podido adjuntarlo, pero yo voy, mientras tanto lo presentan, yo creo que lo van a mandar, voy a hacer una pequeña complementación. Ya. Por ejemplo, Ya van a volver a entrar. Si se corta, las características que hubo, dicen, ha marcado un hito muy importante porque después de con el Código de la Educación de 1955 ha sido un gran paso para la educación, más que todo en el área rural, porque ahí se ha empezado a trabajar con la educación bilingüe, la formación técnica vocacional, y la educación se ha vuelto universal y obligatoria, donde ya de poco a poco se estaba perdiendo lo que era la educación solamente exclusiva para los que tenían tal vez un estatus social. Y según a eso también, este código ha tenido una gran importancia, porque como dijo la colega, ha marcado un hito en la historia de Bolivia, aunque no, a un principio no se lo daba tanta importancia en el aspecto, por ejemplo, más que todo el gobierno de turno, de a poco ha tomado importancia, pero ya la gente sabía que el crecimiento de un país o de una región siempre estaba con educación, y de a poco también el gobierno de turno ha querido reducir lo que era el analfabetismo, porque en diferentes regiones de Bolivia la gente solamente hablaba el idioma materno, por ejemplo, ya sea el idioma originario, y esa gente no podía tener un acceso a la educación. Y con lo que era la educación bilingüe se ha tenido que trabajar eso. ok. Y dicen, se va a cortar. Van a volver a ingresar, por favor. Y la segunda parte de su grupo. Por favor. Puede iniciar, licenciado. Muy bien, voy a tocar la parte donde nos habla de los antecedentes educativos, la influencia de Europa. Mucho hablamos de la influencia de, de otros aspectos educativos de otras regiones. ¿Y qué nos dice nuestro texto al respecto? Dice que desde la revolución de 1789 fue una fuente importante de inspiración para los liberales latinoamericanos. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad no solo influyeron en la política, sino también de manera que se concebía en la educación. La creación de un sistema educativo nacional, público y laico en países europeos como Francia y Bélgica sirvió de un modelo reformador en Latinoamérica. En Europa, educadores y pensadores como Johann Pasteloni y Jules Ferry defendían una educación que no solo impartían conocimiento práctico, sino también desarrollaban la moral, la responsabilidad cívica de los estudiantes. Estas ideas fueron adoptadas por muchos gobiernos latinoamericanos.
Y esto más que todo lo utilizaban los gobiernos liberales de ese entonces. O sea, más que todo se basaba en esos aspectos, tomaban en cuenta esos aspectos que no es simplemente la instrucción, sino también hay que trabajar en la parte de la moral, la cívica, en los estudiantes. De ahí es que la educación en tiempos liberales, de lo que estoy hablando, en Bolivia el liberalismo alcanzó su apogeo con el ascenso al poder político liberal en 1899. Durante ese periodo, los liberales buscaron transformar el país mediante la modernización de sus instituciones y la educación fue uno de los países, fueron los principales focos de atención. Se promovió la expansión de la educación pública y laica con el objetivo de reducir lo que es la influencia con la Iglesia Católica que estaba predominante. Entonces, se buscó que la religión, por ejemplo, no se dé solamente en el catolicismo, sino que vaya más allá. Se establecieron nuevas escuelas y se implantaron reformas que buscaban mejorar con la calidad educativa. Sin embargo, el sistema educativo en Bolivia enfrentó múltiples desafíos como la falta de recursos, la pobreza generalizada y lo que es el analfabetismo, especialmente en poblaciones indígenas. De ahí es que, viendo esta situación, como hablamos, hay dos países y uno de los países es Bélgica, aparece este personaje que es George Reuma y su contribución en la educación boliviana. ¿Quién era esta persona? Era un educador belga que llegó a Bolivia a principios del siglo XX, desempeñó un papel crucial en la reforma educativa del país. Fue invitado por el gobierno boliviano para contribuir al desarrollo de un sistema educativo moderno y eficiente. Su trabajo en Bolivia estuvo profundamente influenciado por las ideas progresistas europeas, en particular por los métodos pedagógicos de Pestalozzi y otros educadores reformistas de la época. Creía en una educación que fuera accesible para todos los ciudadanos, independientemente de dónde venían, si eran indígenas o no lo eran. Entonces, en Bolivia, un país con una mayor cantidad de población indígena y además que estaba marginada, este enfoque era revolucionario. Roma aboga por una enseñanza que no solo impartiera conocimientos técnicos, sino también fomentar el desarrollo de habilidades críticas y prácticas esenciales para la vida cotidiana. Además, promovió la idea de que la educación debía estar adaptada a las necesidades específicas de cada población. Roma fue clave para la modernización de la educación boliviana, trabajando en la capacitación de maestros, en la implementación de nuevas técnicas pedagógicas. También fue un defensor del uso de métodos científicos en la enseñanza, algo que fue novedoso en un sistema educativo que hasta entonces había sido principalmente memorístico y dogmático. Gracias a sus aportes, el sistema educativo boliviano comenzó a orientarse hacia la enseñanza más inclusiva y efectiva. Aunque las dificultades estructurales del país, como la pobreza y la marginación social de los indígenas, continuaron siendo un desafío, aún así las ideas de Roma dejaron una huella duradera en el sistema educativo. Bien, hasta ahí dicen lo que tengo. Bien. ¿Alguien del grupo va a continuar? ¿Alguien del grupo va a continuar? Estoy dando la oportunidad. Vamos. Ya. Mi visión o perspectiva va a ser netamente antropológica. Mi formación es también, soy antropólogo. En este sentido voy a dar ese tipo de enfoque. ¿Cómo es el enfoque antropólogo? Investigativo, los puntos más resaltantes y si hay alguna dificultad, se va a socializar de acuerdo
a ese punto que está suelto, ¿ya? Experiencias pedagógicas estatales. ¿De qué se trata esta unidad temática? Es conocer cómo se ha formado la educación tanto como Estado, netamente como Estado. Cómo han sido sus primeros pilares para tener una educación. ¿Qué bases? No se puede directamente colocar lo que es educación y listo. Si no tiene, quiero, digamos, abrir una tienda, pero para abrir una tienda tiene que haber comestibles, tiene que haber productos, no directamente decir quiero educación, sino tiene que haber algunos pilares, fundamentos de dónde se va a formar eso. Y al decir estatales, tiene que haber una consecuencia, una estructura académica. Obviamente que nosotros hemos avanzado en los anteriores módulos, el aprendizaje, cómo se hacía el proceso, se puede decir indigenal, comunitario, pero eso no tenía una base académica estructurada. Aquí te está diciendo estructurado. Ya, vamos. Lo voy a hacer de manera breve, no se preocupen, licenciados. Ya, las experiencias pedagógicas estatales en Bolivia. Tenía un modelo colonial, sí, netamente se basaba en lo religioso. La primera educación en Bolivia ha sido la católica. Inculcar lo que es el sentimiento católico, el sentimiento de que existe un ser poderoso, que lo debemos adorar, pero no en imágenes, sino en un altar, en una iglesia. ¿Ya? ¿Existía políticas inclusivas? Sí, lo ha mencionado en 1955. Hecho fundamental de 1955. Se forma el Ministerio de Educación en esa fecha. Es decir, ahí ya empieza lo que es la educación estructural. Capacitación a los docentes, una educación gratuita, una educación para todos, intercultural, bilingüe. Lo que se enfocaba era que todo este proceso, todo esto tenía que enfocarse a las personas más necesitadas. ¿Ya? Mm, hablar de la presidencia de Evo Morales en educación del 2006, una introducción. eh, ya lo conocemos todos, ya lo hemos vivido con esta forma desde el 2010. Incluso ya había indicios desde el 2008 con nuevas ideas, nuevos propósitos, nuevos enfoques, pero el 2010 ya se plasma, ¿no? Lo que es la reforma, ¿no? La 070. No es nueva, como ya saben, programas, leyes deben de formularse cada 10 años. Esperemos que cambie. Espero que cambien muchas cosas como persona. Ahora, voy al punto número 2. Experiencias educativas en la formación de Estado. Bueno, en 1825, como ya saben, la revolución, la fundación de Bolivia, se centra netamente en las élites. ¿Quién estudiaba? La persona que tenía dinero, las personas militares, personas profesionales que tenían recursos, o netamente caudillos de lo que es en ese auge de la minería. Ya, también hablamos de lo que es el Código de 1955, que establece una educación pública y gratuita. Ya, aunque seguimos viendo esas dificultades, como lo ha mencionado, siguen existiendo en estos momentos, no lo podría decir analizando directamente. Sí, yo he trabajado en Beni, hay lugares donde no hay luz, no hay como con posalfabetización. Había profesores que hacían patria de verdad en lugares muy adentro del Beni, en fronteras, que llaman los profesores mochileros. Alguna vez he acompañado. De verdad es aunque lo que ha sido la pandemia, ¿no? Era muy difícil entrar en esos lugares, más que en la pandemia, había muchas dificultades de formación. Imagínense en esos tiempos, que era peor, que no había carreteras. Y aún seguimos sufriendo. Hay lugares que no entra, les juro que no entra luz, que el 2020 y la visita no entra luz ni no sé, yo soy un fanático, tengo diabetes, perdón, pero soy fanático de las gaseosas, ni una gaseosa.
ni una gaseosa. Todo era chicha de mango y la verdad yo me he empalagado con eso. Pero no existe, no hay luz, no hay esos recursos, no hay celulares. Era perderse en los tiempos. Imagínense en esos tiempos de 1955, mucho peor. En el gobierno de Verso se sugieren escuelas, talleres de formación técnica. Obviamente la formación técnica para ayudar al oprimido, para que pueda formarse, para que pueda salir adelante, buscar nuevas ideas. Era una forma, ¿no?, de educación modernizada. Ahora, como me han mencionado, George Roma, eh, antropólogo, doctor, que ha apoyado la educación. Pero ¿en qué forma ha apoyado en la educación? Ha creado no, no es crear. Ya ha tenido la idea, ya venía con esa idea. Ha dividido lo que son los ciclos escolares, primaria, secundaria, educación superior, cuántos años se debe llevar cada grado. No había inicial, obviamente, en los tiempos. Primaria, secundaria y educación superior. ¿Cuántos años se debe llevar? Según los textos, dicen, ¿no? Lo que es primaria, 6 años, secundaria, 5 años. Ahora lo que es inicial ya has aumentado, ¿no?, los tiempos. Buscaba una educación que se podía incluir la parte indígena, que se podía utilizar lo que es el bilingüismo. Ahora hablamos de la educación nuevamente de 1955, como lo han dicho los compañeros, no lo voy a repetir muchas veces. Su primera función obligatoria, liberadora, buscaba la educación bilingüe, impulsaba la educación rural, eh, proponía programas técnicos para el desarrollo de diferentes, en eso está la agraria. Sí, había un programa de agraria, según lo que menciona, de lo que era sembrado, cultivado, pero esta vez de una forma más técnica. Y como se sabe, hubo dificultades, lo que es estructura, inestabilidad, más que todo con el proceso de inculcar, de llevar todo lo que se utilizaba en lo urbano a lo rural. Muy difícil. La reforma en Bolivia, en 1994, la 1565. ¿Quién ha vivido con eso? Yo creo que muchos de ustedes, de igual manera yo lo he vivido. Como alguna vez tal vez les he explicado, cuando estábamos tal vez no les y tienen conocimiento ustedes, avanzábamos lo que era francés e inglés. Originario muy poco o nada. No sé por qué llevaremos en francés. Según lo que teníamos una embajada francesa, por eso se llevaba francés. Y no se veía muy necesario. Pero sí, he llevado, me acuerdo que en esos tiempos había primaria, lo que es ciclo intermedio. He llevado, me acuerdo, en séptimo y octavo, porque antes, ahora ya no hay, ¿no? Se llevaba francés. Terminando los años, recién lo que era inglés, pero enfocados a lo que es una integración del proceso de las áreas rurales con lo indígena. Y el 2010, lo que es esta ley Avelino Señani Pérez, que busca, ¿no? Aquí no está todo completo, pero es comunitario, plurilingüe, intracultural, multicultural. El propósito era descolonizar, pero como sabemos es un proceso que siempre se ha arraigado de la 1565. Lo único malo de la 1565 no se ha aplicado lo que es en su totalidad. Algunos aspectos se están retomando, no me van a dejar mentir los que ya saben de mi generación, se están retomando para aplicarlos. Eso, licenciados, en manera corta. Lamento a las personas que no han socializado. En la nota de la participación se va a notar. Eso, licenciados. Bueno, el grupo, de acuerdo a esta temática, han preparado 5 preguntas. Y para que no me digan, mentiroso, licenciado, usted no ha preparado. Sí, he preparado mis preguntitas. Aquí tengo mis 5 preguntitas. También eras relacionado con Jaime Escalante. Pero voy a dar chance al grupo, porque ellos han preparado también, me han mostrado, y lo van a colocar en lo que es terminando
la clase. Ya. Ahora, en esta última parte, licenciados, voy a llamar a asistencia. ¿Les parece? Hola, hola. Listen. O antes que me pase, por eso quiero entenderlos, licenciados, los que faltan, ¿quieren aportar en algo? Licenciado Gustavo, licenciado Zigrina. ¿Quieren aportar en algo? Bueno, ya. Licenciados, ya. Como ven aquí, tengo mi asistencia desde el primer día. F es falta, X asistencia. Además que tengo aparte lo que es impreso. Si fallo, aquí lo borro, algunos apuntes aquí lo tomo y después aquí lo inserto. Eh, ¿Pueden fijarse? Tal vez hay alguna observación de su asistencia. Espero que no. Espero que no, ¿no? Licenciado, buenas noches. Yo tengo una falta del 22 de octubre, dice ahí, A ver, pero sí, vamos. porque la F significa falta, ¿no ves? ¿Qué, Sí, qué, muchísimo. qué dice? ¿Qué fecha? Hola, No, hola. sí, pero está Estoy viendo que en el nombre hay una F. La F significa falta, le pregunto porque Sí, yo he estado presente en las clases. Ah, bueno, son las clases de martes, ¿no? Perdón, disculpe, me estoy dando cuenta de eso. sí dice, uno es martes, Ay, disculpa. uno es viernes. Ya, obviamente que hay que ser tolerantes en estos licenciados. Si usted ha faltado alguna situación, si tiene una, por ejemplo, estos licenciados, si tienes uno de un certificado de salud, bienvenido, me lo haces de entregar y se borra estas faltas. Ya los tres licenciados. Ya, los días viernes, el último viernes no falta nadie, pero el primero sí. Ya. Dicen buenas noches. Dice, buenas noches, ¿cómo está? Dicen, ¿se acuerda que en la primera clase mi persona no pudo entrar a la primera porque estaba en reunión de federación y le envié unas fotos, ¿no es cierto? Sí, Se correcto. me alargó hasta tarde, le dicen, y por eso no sé por qué está viendo falta y le dicen, para disculpar. ¿Cuál es? ¿Qué número es? Soy Wilber Mamani Pérez, le dicen. Ya, así hablando se entiende la gente. Dice, ¿qué más? Me he olvidado, excusar. Ya. Sí, me mandó fotos, me mandó todo. Sí, tienes razón, me mandó varias capturas también. Ya. ¿Alguien más? Ya. Ya le dice. Como les digo, aquí les voy a llamar y después los registro aquí. Ya, la participación no participó. Licenciados, yo les debería que lo tomen un poco más en serio esto, ya que es una maestría, es un título de posgrado, de magíster. Eh, los próximos grupos, por favor, únanlo, lo hagan con más tiempito, lo hagan de la mejor manera. El primer grupo, ¿para qué me agarro? Lo ha hecho muy bien. El segundo grupo tal vez ha tenido dificultades, pero un poquito más antes se organizaban, lo iban a hacer bien. De verdad, yo creo que lo iban a hacer bien. Ya, iniciamos. No les quiero cansar. Ya, Weber, estaba presente, le he escuchado. ¿Sí, no? Wilber, Mariela, Méndez Mariela, licenciada, es iniciar mi micrófono. Hola, no. Mariela, ¿no? Cero. Marlene, Marlene, hola, hola, ¿se me escucha?
Sí, se escucha. Ahí Licen, va. ¿Qué pasó, Luis? Ya listo. Marlene, ¿no? Licen, me habló, disculpe. Asistencia está llamando. Presente, Licen. Ya, Luisa. Ya, ya. En un sentido, yo también varias veces he hecho 2 diplomados en una vez, un diplomado en maestría, pasando clases también. Murama Serafín. Murama. Presente, Licen, buenas noches. Tenemos link. Miguel. Buenas noches, Licen, presente. ¿Cómo está? Licenciado Carlos. Sí, Carlos, Licen, perdón, el apellido. Ortega. Presente, Licen. ¿Ya? Francia. Licenciada Francia. Evelyn, presente. Ya le dice. Evelyn, Francia. Y dicen, la única Francia que conozco en toda mi vida es usted. Arminda. Buenas noches, licenciado, presente. Correcto. Licenciado Gustavo. Presente, licenciado, buenas noches. Así le quiere casar. ¿Qué pasa, Lick? ¿Qué pasa, Lick, Gustavo? Sí, sí, licenciado, le escucho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no socializado? Mira que tenía algunos inconvenientes acá en la casa y ya hasta eso ya estaban ya terminando de socializar. Sí, da chance todavía hasta el último. Ya dicen, se va a reflejar en la participación, licenciado. Zibelino, Ribelino. Buenas noches, mi querido Listen, ¿Qué pasó, Lick? presente. ¿Qué pasó, Lick? Mi querido Listen, yo planifiqué para el día de mañana. No me percaté que la clase era hoy. La verdad es que con el tiempo muy saturadito. Y yo dije, mañana tengo todo el día para poder prepararme y en la tarde exponer. Pero bueno, habíamos quedado en sábado, ¿no? No viernes. Pero me acabo de fijar y bueno, pues es una cuestión, mi querido Listen. Se me fue de las manitos. Mil disculpas. Ya dicen. Ya, ya. Licenciada Marina. Licenciado, buenas noches, presente. Marina, ¿con Jorge está? Sí, sí, Jorge Benítez es mi hijo. Ya dice, Estoy de gracias. allá. ¿Está Ya, bien? ya. Oscar. Oscar. Morales. Oscar. Presente. Morales. Sí, sí. Ya. Alejandro. Presente, Licen. Moscoso. ¿Sí? Sí, presente, Licen. Marcelo. Nina Ortiz, Marcelo. Marcelo. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Claudia. Está enfermita. No. Recién recuperándose la licenciada Claudia. No se comunica todavía. Edwin. Ordóñez Edwin. Presente, Licen Ordóñez aquí, Edwin. ¿Tu hermana es Claudia? Sí, Licen está delicada, no sé si, oiga, y está, parece que, no sé.
Si tal vez si es que la llama la puede motivar, ya está media desanimada. Vamos a intentar llamarle. Ya dice, gracias. Porfa, dicen, ya, listo, gracias, dicen. Silvia, Buenas noches, licenciado. Presente. Ortiz, ¿no? Sí. Ya. País Rosario. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Obando Ovendaño. Ovendeño. Buenas noches, licen. Presente. Ovendaño. Sí, aquí estoy. Posto Sofía. Buenas noches, Lice. Presente. Buenas noches. Buenas. Quiroga María Laura. Quiroga María Laura. Quiroga María Laura. Estamos 30 y tantos, ¿no? Valentín. Quisbert Valentín. Presente, maestro. Buenas noches, profe Valentín. Aquí estamos, aquí estamos. Bien, Luke. Ramos Rudy. Rudy. Licenciado, buenas noches, colegas. Presente. Sonia. Rojas Sonia. Buenas noches, licenciado, colegas, ¿cómo están? Presente. Ya. Salinas Cristina. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Quintilay Tito Alfonso. Buenas noches, dicen, presente. Bien, licenciados, la última recomendación para esta semana. Dice, me llamo a mí. Ay, ¿cuál es su nombre? García. Darlene. Lice, buenas noches. De igual manera, Eva Mariela Mendoza Colque, Licen, por favor. Wendy Flores, por favor, Licen, siempre se olvida de mí, no estoy en su lista. Aquí Tony Ibarra también, dicen, no me llamó. Ya un momentito, licenciado. Susana, Susan, está con asistencia. Wendy Susan, gracias. Darling también está con su asistencia, ha expuesto, ha socializado. Antonio ha socializado, ya lo he notado, tiene su asistencia. Sonia igualmente ha socializado, tiene su asistencia. Rodrigo ha socializado, tiene su asistencia. Luna Aguilar Leonela tiene su asistencia, ha socializado. Por eso, a los últimos dos de su grupo les he llamado porque no me decían nada. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, correcto, Licen, gracias. Licen, perdón, yo socialicé el día, bueno, la clase pasada y hoy no me llamó a la lista, perdón. ¿Cuál es apellido, Lic? Apellido. Mendoza Colque Eva Mariela. Sí, con falta estás. Ya listo, lo estoy arreglando. Ya, Perdón, Licen, no lo escuché muy bien. ya lo he arreglado, estaba con falta. Ya está. Muchas gracias, Licen, buenas noches. Ya, al grupo le encargo lo siguiente. Va a mandar su evaluación. Por favor, denles por lo menos 40 minutos para que puedan revisar algunos textos. O revisar. He visto, está fácil, pero por si acaso, 40 minutos. Abren 40 minutos, lo cierran. Tienen hasta mañana, hasta el mediodía, me mandan sus notas, sus calificaciones. Por favor, el que me ha mandado, a él le voy a pedir, me ha dado sus preguntas, a él le voy a exigir. Lo van a mandar y tienen un tiempo de 40 minutos. Les ruego, por favor, para que los participantes busquen. Aunque lo he visto, está fácil nomás, pero
Todo lo que han hablado ustedes está. Otra cosa, para el siguiente grupo o los siguientes dos grupos, desde Mamani, Molina, Oscar, Alejandro, Marcelo, Claudia, Edwin, Silvia, Rosario, que es la temática número 4. Después, Fernanda, Sofía, Laura, Valentín, Rudy, Sonia, Patricia, Tito, Alfonso, que es la primera temática. Les ruego, por favor, que lo hagan de la mejor manera. Únanlo las diapositivas, ya tienen. Si tienen el grupo de WhatsApp, ahí pueden mandar, si quieren crear su grupo de WhatsApp de su grupo, pueden mandar la invitación al grupo de ustedes para que se puedan organizar, no me voy a molestar. Su evaluación de ustedes, mándelo antes, no en las exposiciones, antes, en el día. Voy a exponer sábado, en la mañana le mandaré al licenciado para que lo corrija y lo vea, ya para no tener estas dificultades. La socialización, les ruego también que no sea más de 40 minutos. Va a depender mucho de ustedes la última sesión. Si lo terminan más antes, mucho mejor. Y si lo retrasan también ya por ustedes, pero si el contenido está bueno, si está bien, denle nomás. Pero les recomiendo 30, 40 minutos para alcanzar y todas las actividades. La última clase va a ser un poquito pesadito, porque van a socializar dos grupos, a explicar 3 tareas y los aportes, si hay que socializar, si algo está en blanco, si no está claro. ¿Qué más? Asistencias. Si tienen dificultades con asistencias, como les he dicho, su certificado, o si no se puede alguna cosa fuerte, si nos han indicado personalmente que nos hablen, y lo voy a corroborar, si se puede ayudar, si es factible. Eso sí nos han indicado desde arriba. Eso sería, licenciados. Espero que no haya dudas, que tengan un buen fin de semana. Y cualquier cosita yo les aviso en el grupo. Les voy a mandar el link del día martes. El día martes voy a revisar parte del resumen, la introducción netamente, nada más, la introducción. ¿Me están notando? La introducción voy a revisar. Pueden mandarme su primera hoja o captura de pantalla. Y no esperen que les llame licenciados, así. Mándenlo más antes. Me mandan y yo les reviso. Es ratito, ese momento. Dicen, querido, disculpa que le interrumpa, está lloviendo torrencialmente con trueno y rebucirlo aquí, me voy a retirar. Ya, nos vemos en la siguiente clase. Nos estamos esperando todos. Se cuidan. Gracias. Listen, disculpe, Obanda Avendaño, Gisela, lo que pasa es que estoy con interferencia, no escuché, dije presente, no sé si se ha escuchado, Listen, por favor. Obando, ¿no? Sí, Listen, Obanda Avendaño, Gisela. Sí, la única las faltantes que tengo aquí son Claudia y Laura. Nadie más. Ya, licenciado. Magister, buenas noches. cuidan. Disculpe, Quiroga María Laura, acabo de conectarme. Ya Igual pasó. estaba sin señal. No había señal, estaba viajando. Magister, va a disculpar. Ya, listo. Muchas gracias, licenciado. Ya está, licenciada anotada. Se cuida. Hasta la siguiente clase. Gracias, hasta luego, Magister. Chao, Listen, chao, chao. Gracias, Lisa, hasta luego. Chao. Hasta luego.